¿Qué tal están? En este vídeo trataré de algunas cuestiones relativas a la influencia de los viajes en la filosofía raciovitalista de José Ortega y Gasset. Podemos decir que José Ortega y Gasset no fue un filósofo de gabinete en el sentido estrecho del término, aunque su obra se alimenta de una sólida formación académica, ya que fue catedrático de metafísica, posee una biblioteca de 20.000 libros y que también vivió una intensa vida intelectual, pues colaborando también con artículos en la prensa, etc. Sus viajes desempeñaron una función decisiva en la configuración de su pensamiento. Viajar para Ortega no fue un simple desplazamiento geográfico ni una aventura anecdótica, sino una experiencia de conocimiento, contraste, descentración y maduración espiritual. En su caso, el viaje actuó como una escuela de relativización de las ideas rígidas, una vía de acceso a la pluralidad histórica de Europa y una confirmación real de que el ser humano no existe aislado, sino inmerso en una circunstancia concreta y determinada, que lo condiciona y lo impulsa. Desde esta perspectiva, recorrer países, ciudades, universidades y paisajes no fue para Ortega una actividad secundaria o menor, sino un componente esencial de su formación como filósofo de la vida, de la historia y de la realidad concreta. La biografía intelectual de Ortega está marcada, se podría decir, por una tensión constante entre España y Europa. Esa tensión explica buena parte de sus desplazamientos. Nacido en Madrid en 1883 en una familia vinculada al mundo periodístico y cultural, Ortega pronto comprendió que pensar España exigía salir del propio territorio español, mirar el país desde fuera, compararlo con otras tradiciones y confrontar su atraso con el dinamismo de la cultura europea. Sus viajes a Alemania fueron, en este sentido, decisivos. En ellos entró en contacto con la filosofía neokantiana, con el rigor universitario germánico y con una concepción del saber mucho más sistemática de la que dominaba en la tradición española de su tiempo. Alemania no fue para Ortega solo una nación visitada, sino una auténtica experiencia, diríamos, intelectual, que le causó una profunda impresión. Allí descubrió una disciplina mental, una organización académica y una profundidad filosófica que le permitieron superar tanto el ensayismo improvisado como el positivismo amplificador. La huella alemana se advierte en sus primeras obras y sobre todo en su voluntad de convertir la filosofía en una tarea seria, sobria y a la vez vitalmente comprometida. Pero la influencia de los viajes en Ortega no debe reducirse a la mera importación de ideas extranjeras. Lo esencial es que el viaje le confirmó que toda realidad se presenta desde un punto de vista. Esta convicción está en el corazón de su perspectivismo. Cada país, cada ciudad, cada tradición intelectual ofrece una manera particular de ver el mundo. Viajar implica, por tanto, reconocer que ninguna visión agota la verdad por completo o ninguna interpretación la agota por completo. La verdad no es una posesión simple, inmediata y absoluta del sujeto aislado, es más bien un horizonte que se despliega a través de perspectivas complementarias. Ortega aprendió esto no solo leyendo, sino también viviendo la experiencia de la alteridad cultural. Ver Alemania desde España, Francia desde la sensibilidad española o España desde Europa lo llevó a pensar que la realidad no se capta desde una mirada única, sino desde una pluralidad de enfoques que deben integrarse sin abolirse mutuamente. El viajero filosófico en Ortega no es un turista de ideas, sino alguien que comprende que ver es siempre ver desde algún lugar, desde algún tipo de interpretación. Entre sus desplazamientos más relevantes figuran también los viajes a Francia, Inglaterra, Holanda y otras ciudades europeas, donde impartió conferencias, sostuvo intercambios intelectuales y amplió su horizonte cultural. París, en particular, representó para él un espacio de refinamiento cultural y de contacto con corrientes estéticas y filosóficas que enriquecieron su sensibilidad. Inglaterra le mostró otra forma de vida intelectual y política, más pragmática y liberal. Cada país aportó una nota distinta a su formación. Lo importante es que Ortega no se limitó a acumular impresiones exóticas, sino que convirtió esas experiencias en materia de reflexión. Su método consistía en transformar la vivencia en concepto, pero sin vaciar el concepto de la vida.
Por eso, su filosofía no se parece a un sistema abstracto cerrado, sino a una meditación en movimiento en la que el pensamiento se hace caminando, observando, comparando y situándose. Una de las consecuencias más profundas de sus viajes fue la consolidación de su idea de que la vida humana es radicalmente circunstancial. La fórmula yo soy yo y mi circunstancia no puede entenderse de manera puramente biográfica, pero los viajes ayudan a comprenderla. Quien viaja descubre que no existe un yo puro, aislado, autosuficiente, separado del mundo. Descubre que el ser humano se define siempre en relación con un entorno histórico, social, político, lingüístico y cultural. Ortega vivió esta verdad en carne propia. España no era para él una esencia abstracta, sino una circunstancia concreta que había que pensar desde dentro y desde fuera. Europa tampoco era una abstracción ideal, sino un espacio plural de tensiones, modelos y posibilidades. El viaje o los viajes le enseñaron que la identidad no se construye encerrándose, sino enfrentándose con lo diferente, y también le enseñó que el sujeto humano no es una sustancia inmóvil, sino un proyecto que debe hacerse a sí mismo en medio de condiciones dadas. Esa experiencia alimentó su concepto de la vida como realidad radical. Ortega sostiene que la vida es lo primero que encontramos, la realidad inmediata en la que todo lo demás aparece. No vivimos en un mundo de ideas separadas, sino en una existencia concreta, hecha de decisiones, urgencias, posibilidades, límites y también responsabilidades. Viajar le mostró esta condición de manera particularmente clara. El viajero debe decidir, orientarse, adaptarse, interpretar señales, cambiar de hábitos y aceptar que su vida se despliega en un entorno no totalmente controlable. Todo viaje revela que la existencia es tarea, no mero dato. En este sentido, los viajes de Ortega no solo ampliaron su repertorio cultural, que ya era muy amplio, no hay que olvidar que poseía una biblioteca de 20.000 libros, reforzaron su intuición filosófica de que vivir es encontrarse arrojado a un mundo que pide interpretación y acción. La vida no es contemplación inmóvil, sino drama, quehacer y búsqueda de sentido. También es importante subrayar el papel de sus viajes en la configuración de su idea de Europa. Ortega fue uno de los grandes europeístas españoles del siglo XX, pero su europeísmo no fue ingenuo ni meramente político, fue filosófico y cultural. Para él, Europa representaba una comunidad histórica de estilos de vida, instituciones y también problemas compartidos. Viajar por Europa le permitió percibir tanto la unidad profunda del continente como sus diferencias internas. Desde esa experiencia nació su convicción de que España debía incorporarse de manera creativa a la modernidad europea sin perder su propia singularidad. El viaje, por tanto, le sirvió para rechazar dos errores opuestos, el aislamiento nacionalista y la imitación servil. No se trataba de copiar a Europa, sino de dialogar con ella desde una posición propia y original. Esta idea es fundamental en su diagnóstico de la decadencia española y en su propuesta de regeneración cultural. España debía salir de su ensimismamiento, pero no para disolverse, sino para encontrarse a sí misma. En sus conferencias y estancias en el extranjero, Ortega también tomó conciencia del papel público del intelectual. En otros contextos, el pensador no era una figura marginal ni un erudito recluido, sino un agente de intervención cultural. Este aprendizaje reforzó su estilo ensayístico y periodístico. Viajar le mostró que la filosofía podía dialogar con audiencias amplias, intervenir en debates contemporáneos y participar en la formación de una opinión pública ilustrada. De ahí su obsesión por escribir con claridad. La claridad para Ortega no era superficialidad, sino una exigencia moral e intelectual. En parte, ese ideal de claridad se alimenta del contacto con públicos diversos, con idiomas distintos y con tradiciones culturales que obligan a expresar con precisión lo que en un contexto cerrado podría permanecer implícito. El viaje hace al pensamiento más comunicable porque lo obliga a salir de su provincialismo. Y eso es exactamente lo que Ortega buscó toda su vida. Su relación con Alemania merece una atención especial porque allí se produjo uno de los giros más decisivos de su trayectoria. Antes de consolidar su propia filosofía, Ortega estudió en ambientes académicos alemanes
y asimiló el rigor de la tradición idealista y neokantiana. Sin embargo, no se dejó absorber por ella, más bien la transformó. El contacto con la filosofía alemana le permitió superar el objetivismo ingenuo y más tarde elaborar su propia razón vital. Si la filosofía alemana le enseñó la disciplina conceptual, su experiencia histórica y vital le enseñó que la razón abstracta no basta para comprender al hombre, la razón debe materializarse en la vida. Ahí aparece la gran originalidad de Ortega. No abandona la razón, pero la sitúa en el marco de la existencia. La vida necesita razón para orientarse y la razón necesita vida para no convertirse en vacío formalismo. Esta síntesis no se entiende sin el aprendizaje adquirido en sus viajes intelectuales. El viaje también influyó en su sensibilidad ante el paisaje, la historia y las formas de habitar el mundo. Ortega no veía el paisaje como un simple decorado natural, sino como una expresión de la vida histórica de los pueblos. Cada geografía configura una sensibilidad, una manera de pensar y una forma de acción. Al recorrer diferentes espacios europeos, comprendió que el hombre no vive en un vacío universal, sino en territorios concretos que modelan su imaginación y su destino. Esta idea se integra en su visión de la realidad como coexistencia de niveles, lo físico, lo histórico, lo cultural y lo biográfico. El paisaje es una dimensión de la circunstancia y la circunstancia es inseparable de la vida. Por eso, el viajero atento no solo ve lugares, ve modos de existencia. Ortega convirtió esa mirada en categoría filosófica. No debe olvidarse, además, el impacto de sus viajes en América. Sus conferencias y contactos con el mundo hispanoamericano ampliaron de forma considerable su horizonte. Allí descubrió la amplitud de la lengua española como espacio de cultura compartida, pero también las diferencias de sensibilidad entre España y América. Esa experiencia reforzó su idea de una comunidad cultural plural, no homogénea. La lengua une, pero cada ámbito histórico la reconfigura. También allí el viaje se convierte en una lección de perspectivismo. Ortega entendió que el mundo hispánico no podía pensarse desde un centro único, sino desde una red de variantes históricas. Esta lección es coherente con toda su filosofía. La realidad no se reduce a una esencia fija, sino que se despliega en perspectivas, épocas y proyectos. En el plano existencial, viajar ayudó a Ortega a formular una visión no trágica, pero sí exigente de la vida. La existencia humana no está hecha para la comodidad pasiva. Hay que orientarse, elegir y sostener una forma de vida entre múltiples posibilidades. El viaje ejemplifica esa condición porque interrumpe la rutina y expone al sujeto a lo imprevisto. Ortega vio en ello una metáfora y una experiencia real de la vida humana. Vivir es atravesar distancias, cruzar fronteras, adaptarse a circunstancias cambiantes y mantener una dirección propia en medio de la movilidad del mundo. Por eso su filosofía resulta tan moderna. No busca refugio en sistemas inmóviles, sino que piensa el carácter móvil, histórico y perspectivista de la existencia. En definitiva, los viajes de Ortega y Gasset fueron mucho más que desplazamientos biográficos. Constituyeron un laboratorio filosófico donde se consolidaron sus ideas más decisivas. La perspectividad, por ejemplo, de la verdad es perspectiva, o el perspectivismo, la radicalidad de la vida, la importancia de la circunstancia, la necesidad de europeizar España y la concepción de la realidad como algo vivido, no meramente contemplado. Viajar le permitió pensar desde fuera sin dejar de pensar desde dentro. Le dio distancia, comparación, método y amplitud y sobre todo le enseñó que el ser humano solo comprende su realidad cuando acepta que vive en un mundo plural, histórico y abierto. Ortega convirtió su experiencia viajera en una filosofía de la vida concreta, de la razón, diríamos, integrada en lo corporal y de la verdad plural. Por eso su pensamiento sigue siendo actual, porque no habla desde una torre abstracta, sino desde la experiencia de un hombre que hizo del viaje una forma de inteligencia. En suma,
Si hubiera que condensar el sentido de sus viajes en una sola idea, diríamos que Ortega viajó para aprender a mirar. Y aprender a mirar, en su caso, significó aprender a pensar la vida como circunstancia, como proyecto y también como perspectiva. Esa es la gran lección de su itinerario intelectual. El mundo no se posee desde un punto fijo, sino que se interpreta desde una vida concreta que avanza, compara, duda y crea sentido. Ahí reside la profunda modernidad de Ortega y Gasset.